Cada día miles de mercancías atraviesan fronteras para llegar a distintos países del mundo, pero cuando lo que se transporta no son simples productos, sino medicamentos destinados a salvar vidas, cualquier error puede convertirse en una crisis. Esta es la historia de un cargamento farmacéutico que salió desde Santiago de Chile con destino a Bogotá, Colombia. Un viaje que parecía completamente controlado hasta que algo comenzó a salir mal. Los medicamentos debían mantenerse bajo estrictas condiciones de temperatura durante todo el trayecto. La más mínima alteración podía volverlos inutilizables. Para realizar la operación, las empresas acordaron trabajar bajo el Incoterm CIP, un término utilizado en el comercio internacional que obliga al vendedor a contratar tanto el transporte como el seguro de la mercancía hasta el lugar de destino. Todo estaba preparado, los documentos habían sido revisados, la carga estaba asegurada, la ruta parecía segura. Sin embargo, mientras el camión avanzaba atravesando carreteras sudamericanas, comenzaron a aparecer señales que nadie esperaba. Antes de iniciar el recorrido, la mercancía fue empacada bajo estrictos protocolos de seguridad. Los medicamentos fueron almacenados en contenedores refrigerados especialmente diseñados para conservar la cadena de frío durante el transporte internacional. La empresa transportadora recibió oficialmente la carga y firmó los documentos correspondientes. Desde ese momento, la mercancía quedó bajo su custodia y responsabilidad. El trayecto debía cruzar varios países antes de llegar a Colombia. Era una operación cuidadosamente calculada, donde cualquier retraso podía afectar no solo contratos comerciales, sino también tratamientos médicos. Nada hacía pensar que el viaje terminaría convirtiéndose en un conflicto internacional. Con el paso de las horas comenzaron los primeros problemas. La empresa farmacéutica detectó retrasos inesperados y diferencias entre las ubicaciones reportadas por el conductor y la ruta previamente establecida. Las comunicaciones empezaron a ser confusas. Algunas llamadas no fueron respondidas y ciertos reportes llegaron incompletos. La preocupación aumentó cuando el camión realizó una parada no autorizada cerca de la frontera entre Perú y Ecuador. En ese momento, nadie imaginaba que aquella detención cambiaría por completo el destino de la mercancía. Horas después de la parada, el conductor informó una falla en el sistema de refrigeración del vehículo. La cadena de frío había sido interrumpida. Poco a poco, los medicamentos comenzaron a deteriorarse. Las cajas aparecieron húmedas, golpeadas y parcialmente destruidas. Algunas unidades desaparecieron, otras simplemente dejaron de ser aptas para su uso médico. La carga finalmente llegó a Bogotá, pero ya no era la misma mercancía que había salido desde Chile. Lo que debía ser una operación logística exitosa terminó convirtiéndose en un problema jurídico y económico de gran magnitud. La empresa farmacéutica exigió respuestas inmediatas. Los hospitales comenzaron a reclamar los medicamentos faltantes y las pérdidas económicas empezaron a crecer rápidamente. La transportadora intentó justificar lo ocurrido argumentando que el trayecto internacional implicaba riesgos inevitables. También señaló que los medicamentos eran extremadamente delicados y que el daño podía estar relacionado con factores externos o incluso con el embalaje de la carga. Pero las dudas seguían aumentando. ¿Quién debía responder realmente por la mercancía dañada? Debido a que el transporte se realizó bajo el Incoterm CIP, la mercancía contaba con cobertura de seguro internacional. La aseguradora intervino para revisar documentos, analizar las pérdidas y verificar las condiciones en las que había llegado la carga. Después de estudiar el caso, decidió indemnizar a la empresa afectada. Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Tras realizar el pago, la aseguradora inició acciones legales contra la empresa transportadora. El caso llegó a los tribunales. Los registros de temperatura, los reportes de ubicación y los documentos del trayecto comenzaron a reconstruir lo ocurrido durante el viaje. Las pruebas revelaron un dato clave. La ruptura de la cadena de frío ocurrió mientras la mercancía se encontraba bajo control de la transportadora. La parada no autorizada y la falla en el sistema de refrigeración se convirtieron en elementos fundamentales dentro del proceso.
Poco a poco, las pruebas comenzaron a mostrar una versión distinta a la planteada por la defensa. Finalmente, el juez concluyó que la transportadora incumplió su obligación de conservar y entregar adecuadamente la mercancía. La empresa fue declarada responsable por el deterioro y la pérdida de los medicamentos. El caso demostró que en el transporte internacional la responsabilidad no desaparece simplemente porque existan riesgos en carretera. También evidenció la importancia del Incoterm CIP, no solo para definir obligaciones durante el transporte, sino para activar la protección del seguro frente a pérdidas internacionales. Porque al final las fronteras pueden ocultar muchas cosas, pero las pruebas siempre terminan siendo la ruta correcta. Esa carga no puede sufrir ninguna alteración durante el trayecto. Verifica nuevamente la temperatura antes de cerrar el contenedor. Es estable, las cargas están embaladas, completas y registradas. Listo, quedó todo para el embarque. Vale, muchísimas gracias. Este cargamento y estos medicamentos van para Bogotá, ¿listo? Entonces, por favor, recuerden que son para hospitales y tratamientos prioritarios. Por favor, les recuerdo que no se debe romper la cadena de frío porque de lo contrario se queda totalmente inutilizable. Vale, el sistema de refrigeración está funcionando correctamente y las rutas ya están programadas. Ustedes no tienen nada. Ok, vale. Muchas gracias. Desde este momento la responsabilidad queda en la transportadora. Quiero que por favor me informe acerca de la temperatura y de todo lo que pasa durante el trayecto. Claro, tenemos que hacer reportes en cada ruta. Ok, de acuerdo. El camión se encuentra en la frontera entre Perú y Ecuador. No se encuentra registrada dentro de la ruta programada. Llámalo inmediatamente. ¡No responde! Esto no puede pasar. Recuerden, estamos transportando medicamentos refrigerados cada minuto fuera de control. Es un destino. Entiendo, pero no responde. Señor Sergio, tenemos que informarle que hay una falla en la refrigeración y pueden que los medicamentos estén gravemente comprometidos. Ah, no pueden hacer nada bien. Equipo, dicen que el sistema de refrigeración falló. ¿Está comprometido, verdad? Sí, aumentó la temperatura y se jodió la mercancía. Ay, no puede ser. ¿Cómo así? O sea, que ya no estamos hablando de un problema de transporte, sino que la mercancía se dañó. Sí, señorita. Sí, yo tengo que hacer. Señor Sergio, tenemos que informar. Ven a revisar, por favor. Sí, esa mercancía ha llegado como muy mal. Sí, y esto es grave porque esto debe llegar refrigerado, sellado y en perfectas condiciones. No, doctora, esto está terrible. A ver, revisemos. Está, mire, hay medicamentos sueltos, cajas dañadas. No, miremos. Por favor, me ayudas a revisar porque hay unos hospitales que recibían estos medicamentos a la mañana. Voy a revisar el inventario porque me parece que no está todo completo. Aquí es de la... Aparentemente se ve bien. Revisemos eso. No, doctora, esto está muy dañado. Esto no se puede recibir. Nosotros no podemos entregar eso. No hay hospitales. Sí, hay faltantes. Esto está en mal estado. Hay que llamarle a esto parece mercancía de segunda. Sí, llamarles inmediatamente.
Joven Cristian, muy buenas tardes. Joven Cristian, lo necesitamos urgente acá en la empresa. No, necesitamos que venga, pero ya, por favor. Ok, acá lo espero. Ya viene para acá, doctora. Igual voy a tomar algunas fotografías para tener evidencia de cómo nos está llegando esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que acabamos de recibir el cargamento y como tú puedes observar, están en muy malas condiciones, están desintegrados. Y hay mercancía que está sucia, esto no está completo, ya revisamos el inventario, todavía llega todo sacado, ¿cómo nos van a enviar mercancías disuelta? Eso no tiene sensación. No sé qué decirte, tú sabes que el viaje es complicado, hubo errores en el trayecto, incluso hubo retenes de transporte con tránsito en las fronteras. Eso fue muy complicado para nosotros también, pero eso no se excusa, precisamente por eso contratamos una transportadora especializada que cargue todo esto y se entregó todo sellado en perfectas condiciones, refrigerado y quedó bajo custodia de ustedes. Y adicional, ustedes saben que los medicamentos necesitan un trato especiales. Es algo que nosotros hemos entregado a los hospitales y esto nos puede acarrear inclusive una demanda. sí, pero nosotros no podemos asegurar que el daño se causó al momento de transportar la mercancía. De pronto también fue problemas de embalaje cuando se entregó. Ustedes saben lo delicado que son estos medicamentos. No nos pueden achacar la culpa a nosotros porque ni siquiera se sabe si se dañaron en el transporte o en el embalaje. No, pero mira, aquí hay una alteración en la temperatura. Entonces, eso sí tiene que ver con la transportadora porque ustedes sabían que tenía que estar en refrigeración. No, pero usted no nos puede decir que es culpa de la transportadora, ni siquiera hay pruebas. No, la cadena de susto ya pudo romperse al inicio. No, aparte me faltan medicamentos, hay una parada no autorizada que puede llevar esto a la alteración. Pero las paradas no autorizadas se dieron por los retienes de fronterizos, también las demoras. No, entonces hagamos una llamada a la limpiadora. No, yo no puedo recibir esto. Pero pues nosotros ya no tenemos nada que ver ahí. Nosotros nos encargamos del transporte, la mercancía llegó de una manera correcta. Ni siquiera sabemos si el daño se ocasionó cuando bajaban la mercancía. Por favor, sí, claro. ¿Cómo está, señorita Diana? Muy buenos días. No, tenemos un pequeño inconveniente con la mercancía que nos llegó en este viaje. ¿Será que usted, por favor, se puede pasar por acá por la oficina? Necesitamos que venga a tomar unos registros fotográficos y la verdad que venga a verificar todo cómo nos llegó este pedido. Por favor, la esperamos lo más pronto posible, muy amable. Ya, doctora, ya viene para acá. Vamos a dejar constancia de cómo llegó todas las cosas, las alteraciones y esperamos a... Igual yo necesitaría que usted me firme cómo se está entregando la mercancía de parte de ustedes como transportadora, porque la verdad, pues, esto tiene que ir a investigación, la aseguradora igual ya viene, entonces por favor. Señorita, yo insisto, hay factores externos, no es nuestra culpa. Yo te puedo firmar, pero la mercancía te puedo asegurar que llegó bien. Tal cual como nos estás entregando, ¿vale? Ok, gracias. ¿Cómo está, doctora? ¿Está bien? Sí, ya estamos bien. Buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros teníamos un medicamento que debía llegar recuperado, como usted puede observar, está en malas condiciones, las cosas están rotas, hay alteración en la temperatura, hay medicamento faltante y nosotros habíamos contratado una transportadora especializada. Aquí está el representante de la transportadora para que por favor pues nos ayuden con esto. Y aquí está, doctora, cómo se recibieron los medicamentos. Igual tengo un registro fotográfico para que usted lo verifique. Bueno, en primer lugar necesitamos, como se lo dije, un registro fotográfico, además de los registros de temperatura, además de cómo ese documento de cómo fue recibida la mercancía. ¿Esto por qué? Porque debemos analizar la responsabilidad, si el daño ocurrió en la trayectoria del viaje, la responsabilidad de la empresa, que era la responsable de asegurar que la mercancía llegara en condiciones aptas para el uso de medicamentos. Claro, doctora, sabemos que estas condiciones. 3. Se reanuda la audiencia dentro del proceso relacionado con la pérdida y deterioro de mercancía durante el transporte internacional bajo el término Incoterm SEIPE. Las partes, por favor, pueden tomar asiento. Permiso, señoría. Buenas tardes.
En este momento, el despacho les pide a las partes que alleguen la prueba documental pertinente para que ésta quede dentro del expediente. ¿Hago la vinculación de las pruebas? Correcto, la parte. Señor juez, como se demuestra en las pruebas vinculadas en este caso, la aseguradora cumplió con entregar en perfectas condiciones la mercancía a la transportista. ¿Por qué? Porque nosotros desde Santiago de Chile enviamos las mercancías en perfectas condiciones de sellamiento, de refrigeración. Además, hay documentos que soportan que así fue, que el momento en el que se hizo la entrega, las cajas y la mercancía cumplía con todas las condiciones. Pero también cabe notar que en el momento en el que se entrega a la transportadora hay un momento que hay una parada que no está autorizada. Esto ocurre en el lapso de la frontera entre Perú y Ecuador. Y en ese momento se registra que hay un cambio en la refrigeración y en la temperatura de las mercancías. Podemos evidenciar además que una vez llegan al destino, las cajas tienen serias anotaciones de que había humedad en las cajas, que habían faltantes. Podemos ver que hay una pérdida y un deterioro de la mercancía. ¿Esto qué hace? Esto dificulta y como condición, como una consecuencia, es que las mercancías que tenían medicamentos no pueden ser suministradas a las personas, que pierden calidad, y esto es afrontar muchos riesgos. Es más, la aseguradora ya cumplió con su cargo de hacer la indemnización correspondiente, pero ahora le corresponde a la transportadora que se responsabilice porque las mercancías tienen este deterioro y estas faltas en el momento en que ellos toman como tal la responsabilidad en el trayecto. Eso sería todo. Gracias. Señor juez, lo que la señora dice, representante, está todo mal, todo mal. El transporte internacional tiene demasiados riesgos. El trayecto era por diferentes países. Entre esos casos, o en ese trayecto, se llegó a retenes fronterizos en el que se nos paró, las condiciones climáticas no eran las adecuadas, además de que los medicamentos eran extremadamente delicados. Entonces, no es posible que la aseguradora asevere que es nuestra responsabilidad como transportadora correr con los gastos y la pérdida de estos medicamentos, señor juez. Eso está mal. Ok. Señor representante de la empresa transportadora, ¿usted autorizó la parada registrada cerca de la frontera? Su señoría, la parada debió hacerse por problemas en el trayecto. Vale. ¿La transportadora informó oportunamente de la falta de refrigeración? El conductor, una vez escuchó la alerta en los problemas de refrigeración, no lo comunicó inmediatamente. Pero los registros muestran que la temperatura ya había aumentado desde horas antes. Pero el conductor lo notificó porque en ese momento saltó la alerta directamente. Por eso fue que él se comunicó con nosotros y nosotros llevamos el adecuado procedimiento en estos casos. Y es por eso que el conductor tuvo que parar. Se notifica a las partes que en un término de 20 minutos se dará el fallo, teniendo en cuenta todas las pruebas adjuntadas para su análisis probatorio. Se notifica... En este momento vamos a reanudar la audiencia después de que el juez haya valorado debidamente las pruebas y vamos a dar el sentido del fallo. Después de analizar las pruebas aportadas al proceso, este despacho concluye que la mercancía fue entregada a la transportadora en adecuadas condiciones de conservación. Los documentos de salida, los inventarios y los registros iniciales de temperatura así lo acreditan. También se encuentra probado que durante el trayecto internacional ocurrió una parada no autorizada y posteriormente una alteración en el sistema de refrigeración. Los reportes técnicos evidencian ruptura de cadena de frío mientras la mercancía permanecía bajo custodia de la empresa transportadora.
La transportadora no logró demostrar que el daño hubiera sido ocasionado por fuerza mayor, por culpa exclusiva del remitente o por una causa externa imposible de controlar. Tampoco acreditó haber tomado las medidas necesarias para una mercancía que requería especial cuidado. Precisamente por tratarse de medicamentos refrigerados, existía un deber superior de conservación, monitoreo y custodia. En consecuencia, este despacho concluye que el deterioro y la pérdida de la mercancía ocurrió durante el tiempo en que la carga se encontraba bajo responsabilidad de la transportadora. Por lo anterior, se declara responsable a la empresa transportadora por el incumplimiento de sus obligaciones de custodia, conservación y entrega adecuada de la mercancía. En consecuencia, deberá responder los perjuicios ocasionados como resultado del daño y la pérdida de los medicamentos transportados. Asimismo, se reconoce el derecho de la aseguradora a recuperar las sumas pagadas por concepto de indemnización. Por lo anterior, Muy buenas tardes, vamos a realizarle una entrevista a una experta, una perito en transporte de medicamentos dentro del campo del derecho internacional y del comercio internacional. ¿Cómo está? Muy buena. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a hacer unas pequeñas preguntas para poder entrar en contexto de todo el procedimiento que estamos realizando dentro del marco del transporte de mercancías del comercio internacional. ¿Listo? Bueno. ¿En qué condiciones salió inicialmente la carga desde Santiago de Chile? La carga salió en óptimas condiciones, los medicamentos estaban refrigerados, sellados y organizados conforme a los protocolos internacionales. ¿Por qué es importante mantener la temperatura de frío? Porque los medicamentos son sensibles a los cambios de temperatura y pueden perder efectividad. ¿La transportadora conocía de esas condiciones especiales? Sí, se informó desde el inicio que era una carga sensible y que requería monitoreo constante. ¿Cuándo comenzaron las irregularidades? Cuando el sistema detectó una parada no autorizada, cerca de la frontera entre Perú y Ecuador. Okay. ¿Qué ocurrió después de aquella parada? Se presentó una falla en refrigeración y temperatura, y ya que la temperatura comenzó a aumentar. ¿Y eso puede conllevar a que afecte la mercancía? Sí, aparecieron cajas húmedas, en mal estado, medicamentos deteriorados y posibles faltantes. Okay. ¿Por qué eso tiene relevancia jurídica? Porque la mercancía está bajo custodia de la transportadora durante todo el trayecto. ¿Qué enseñanza podemos ver dentro de este caso? El transporte internacional implica mucha responsabilidad sobre la conservación de la mercancía. Muchísimas gracias. Con base en los hechos presentados con anterioridad, en el caso de términos Incoterm C y P, tenemos a la señorita Aura como abogada especialista en Derecho Mercantil Internacional para que nos aclare unos puntos específicos de quién debe responder por los daños. Muy buenas tardes. ¿Está preparada para la entrevista? Sí, señora. Bueno. La mercancía llegó dañada, faltaban unidades y los medicamentos perdieron la temperatura adecuada. ¿Cómo recibieron la mercancía en Bogotá? La mercancía en Bogotá se recibió con cajas golpeadas, húmedas y con medicamentos aparentemente deteriorados. ¿También encontraron medicamentos faltantes? Sí. Existían diferencias entre las unidades que se enviaron y también entre las unidades que se recibieron. ¿Por qué era delicada esta situación? Específicamente porque los medicamentos estaban destinados a que fueran enviados a hospitales y para tratamientos de personas con enfermedades que se les iba a dar prioridad. ¿Qué hizo la empresa al detectar este problema? En primer lugar, se dejó constancia de este deterioro y del estado de la carga, y también se le informó inmediatamente a la transportadora. ¿Qué respondió la transportadora? La transportadora intentó justificar lo sucedido y justificar también los retrasos ocurridos y por qué fueron estos, específicamente por controles fronterizos. ¿Cuál fue la respuesta de la aseguradora? La respuesta fue revisar los registros, también revisar los documentos y las evidencias sobre el estado de la mercancía. ¿Qué aspecto fue más importante para este análisis?
Sobre todo lo más importante fue la baja de la temperatura, la alteración que se produjo de la temperatura y también la evidencia de que la carga de la empresa salió en buen estado. Okay. ¿La transportadora tiene obligaciones específicas? Sí, realmente sí. Debe garantizar la conservación y la entrega efectiva y adecuada de la mercancía. Okay. ¿Los riesgos de transporte eliminan la responsabilidad? No. La transportadora debe demostrar que hubo diligencia y cuidado respectivo de este material. ¿Qué enseñanza jurídica nos deja este caso? Especialmente que la custodia y los registros en materia de transporte de mercancía son fundamentales para que se pueda eventualmente determinar la responsabilidad. Con base en los hechos presentados con anterioridad,